Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar muchísima curiosidad y quizás hasta alguna que otra suspirada, porque vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión que trasciende la pantalla y que muchos de nosotros hemos llegado a sentir. Sí, amigos, hoy desgranamos el fenómeno, la química y la historia detrás de Can Yaman y de Method Demir, y cómo su amor, ya sea real o una construcción magistral, se convirtió en el amor que nos une. Preparad vuestros corazones porque esto va a ser sorprendente. Y antes de empezar, si todavía no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribirse para no perderos ninguna de nuestras aventuras de contenido. ¿Cuántas veces hemos visto a dos actores compartir una pantalla y sentir esa electricidad, esa atracción que parece tan genuina que casi podemos tocarla? Bueno, con Can Yaman y The Method Demir, esa sensación fue elevada a la enésima potencia. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en Erkencicus, o pájaro soñador como la conocimos aquí, la química entre ellos era palpable. No era solo actuación, o al menos eso decían las miradas, las sonrisas cómplices y la manera en que se movían el uno alrededor del otro. Era como si hubieran nacido para compartir esa historia, la de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse y a revolucionar sus mundos. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta conexión tan especial? Primero hablemos de los personajes. Sanem, la soñadora e impulsiva aspirante a escritora, y Can, el exitoso y misterioso fotógrafo que la desafía y la enamora. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban era la receta perfecta para el romance. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y esa voz grave que te atrapa, encarnó a un Can Divid que derretía corazones. Y The Method Demir, con su frescura, su dulzura y esa chispa en los ojos, nos hizo creer en la inocencia y la pasión de Sanem. Juntos crearon esa magia que nos mantuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo, deseando que cada encuentro, cada roce, cada palabra fuera un paso más hacia su inevitable unión. La narrativa de Erkencicus en sí misma era un caldo de cultivo ideal para el enamoramiento, tanto para los personajes como para la audiencia. Sanem, una chica de barrio con grandes sueños literarios, se ve envuelta en el mundo glamoroso de la publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo reconocido que aparentemente tiene todo resuelto pero esconde sus propias vulnerabilidades. Esta dicotomía clásica entre lo mundano y lo sofisticado, lo soñador y lo pragmático, creó un campo de juego fértil para la tensión romántica. Cada conflicto, cada malentendido, cada reconciliación, no solo impulsaba la trama, sino que también solidificaba la creencia de los espectadores en la autenticidad de su conexión. Pero la magia no se quedó solo en el set, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las redes sociales se inundaron de rumores, de especulaciones, de fans que analizaban cada fotografía, cada comentario, cada aparición pública. Las muestras de cariño que intercambiaban, las bromas internas, los pequeños gestos que parecían escaparse de la cámara, todo se convertía en material para la especulación romántica. Y la verdad es que como espectadores nos encanta ese juego. Nos encanta creer que la ficción puede a veces salirse de los límites del guión y transformarse en algo real. La era de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que consumimos entretenimiento y cómo interactuamos con las celebridades. En el caso de Can Yaman y The Method Demir, sus plataformas digitales se convirtieron en un segundo guión, donde cada publicación, cada me gusta y cada comentario era escrutado con la intensidad de un detective resolviendo un caso. Los fans, armados con aplicaciones de zoom y una creatividad desbordante, buscaban la más mínima señal de una relación fuera de pantalla. Una foto compartida por separado pero en el mismo lugar, una mención casual en una entrevista, un gesto de apoyo mutuo en un evento, todo se magnifica y se teje en un tapiz de esperanzas románticas. Muchos recordarán aquel momento, por ejemplo, en que Demet compartió una foto de su perro, y Can comentó algo que sugería que él también lo quería mucho. O las veces que se dejaban ver juntos en eventos, siempre sonriendo, siempre apoyándose. Y aunque oficialmente nunca confirmaron una relación formal en aquel entonces, la forma en que se miraban, la energía que irradiaban cuando estaban cerca, hablaba un idioma universal, el del afecto, de la complicidad, quizás incluso algo más profundo. El éxito de Erkencicus fue, sin duda, un factor determinante. La serie se convirtió en un fenómeno internacional y con ella, sus protagonistas. Los fans de todas partes del mundo se enamoraron no solo de la historia, sino de la pareja. Se crearon comunidades en
Teras dedicadas a analizar su relación, a esperar la mínima señal de que lo que veíamos era real. Y esa espera, esa esperanza, se volvió parte de la experiencia de ver la serie. El alcance global de Erkencicus fue extraordinario. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión de innumerables países adquirieron los derechos de la serie, permitiendo que la historia de Sanem y Can llegara a audiencias masivas. En mercados como España, Italia, Latinoamérica y muchos otros, la telenovela turca se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Esta exposición masiva intensificó la conexión de los fans con la pareja, ya que no solo los veían en la ficción, sino que también percibían su química en entrevistas promocionales, eventos y, por supuesto, en sus actividades en redes sociales. Ahora es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina. Los actores son profesionales y su trabajo es convencernos de que lo que vemos es real. Y Can y Demet lo hicieron de maravilla. Su conexión en pantalla fue tan auténtica que para muchos, la duda de si era solo actuación o algo más se convirtió en una pregunta existencial. La habilidad de los actores para crear una ilusión de autenticidad es uno de los pilares del éxito de cualquier producción dramática. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron una maestría excepcional en este sentido. La forma en que sus miradas se encontraban, la naturalidad de sus diálogos, la intensidad de sus abrazos y besos parecían emanar de un sentimiento genuino. Esta autenticidad percibida invitaba a los espectadores a trascender la narrativa escrita y a creer en la posibilidad de que esa conexión especial se extendiera más allá de la cámara. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? Se decía que su amistad era muy fuerte. Compartían largas horas de rodaje, viajes, entrevistas juntos. Es natural que se desarrollara un vínculo. Y ese vínculo, esa comodidad y esa confianza mutua, se reflejaba en la pantalla, haciendo que su romance pareciera aún más creíble y conmovedor. El proceso de filmación de una serie de televisión, especialmente una con un alto volumen de episodios como Erkencicus, implica pasar una cantidad significativa de tiempo juntos. Las largas jornadas de rodaje, los descansos en el set, los viajes a diferentes locaciones y la participación conjunta en eventos promocionales crean un entorno propicio para el desarrollo de relaciones sólidas entre los actores. Es plausible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan forjado una amistad profunda basada en experiencias compartidas y un entendimiento mutuo de las presiones y exigencias de la industria. Esta camaradería y confianza, sin duda, habría contribuido a la naturalidad y fluidez de sus interacciones en pantalla, haciendo que su romance ficticio pareciera aún más convincente. Y luego están las historias que circulan, los rumores, que a veces son tan persistentes que casi se convierten en verdad. Se hablaba de citas secretas, de encuentros románticos, de momentos compartidos lejos de los focos. Cada pequeña pista, cada publicación misteriosa, era analizada con lupa por los fans. Y es que en el fondo todos queremos creer en las historias de amor de cuento de hadas, especialmente cuando las protagonistas son tan carismáticas y atractivas como Can Yaman y Demet Özdemir. La naturaleza especulativa de la vida de las celebridades se exacerba en la era digital. Los rumores sobre relaciones románticas entre actores populares son un alimento constante para la industria del entretenimiento y para la curiosidad del público. En el caso de Can y Demet, la ausencia de confirmación oficial sobre una relación, combinada con su innegable química en pantalla, alimentó una narrativa persistente de un romance secreto o incipiente. Cada indicio, por mínimo que fuera, se convertía en una pieza de un rompecabezas que los fans intentaban armar con fervor. Esta dinámica de misterio y especulación, si bien puede ser agotadora para las personas involucradas, también genera un nivel de compromiso y fascinación por parte de la audiencia. El impacto de esta posible relación fue enorme. No solo alimentó la imaginación de los fans, sino que también generó titulares, entrevistas y un interés mediático sin precedentes. La gente quería saber más, quería detalles, quería confirmación. Y esa ausencia de confirmación oficial, paradójicamente, alimentaba aún más el misterio y el romance. La cobertura mediática de las celebridades es un componente integral de la industria del entretenimiento. Los rumores sobre relaciones sentimentales entre figuras públicas son particularmente populares, ya que apelan a la fascinación humana por el amor y la conexión. La ambigüedad que rodeaba la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir generó una cantidad significativa de atención mediática, tanto de medios especializados en entretenimiento como de publicaciones más generalistas.
Esta cobertura a su vez amplificó el interés del público y mantuvo viva la conversación sobre la pareja, convirtiéndolos en un tema recurrente en las discusiones sobre el mundo del espectáculo. Algunos decían que era una estrategia de marketing, una forma de mantener vivo el interés en la serie y en sus carreras. Y siendo honestos, en este negocio a veces las cosas funcionan así. Pero, ¿podría ser algo más? ¿Podría ser que en medio de toda esa locura mediática, algo genuino hubiera florecido entre ellos? La verdad es que con el tiempo hemos visto que sus caminos se han separado profesionalmente y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cada uno por su lado. Y eso, para algunos, es la prueba de que quizás nunca hubo un romance oficial. Es innegable que el fenómeno de la televisión y el cine a menudo se beneficia de estrategias de marketing bien orquestadas. La promoción de una pareja con una química palpable puede ser una herramienta poderosa para aumentar la audiencia y el interés en un proyecto. Sin embargo, la pregunta sobre la autenticidad de su conexión va más allá de la mera estrategia. Los años posteriores a Erkenci-Kuş vieron a Can Yaman y Demet Özdemir embarcarse en proyectos individuales, consolidando sus carreras por separado. Si bien esto podría interpretarse como una falta de confirmación de un romance duradero, también podría ser simplemente el curso natural de sus vidas y carreras profesionales. La industria del entretenimiento es dinámica, y las trayectorias de los actores a menudo los llevan en direcciones diferentes. Sin embargo, no podemos negar la fuerza de la conexión que crearon en Erkenci-Kuş. Esa energía, esa química, esa manera en que sus miradas se cruzaban y parecían contar historias, eso no se finge fácilmente. Y para muchos de nosotros que vivimos esa época con tanta intensidad, la idea de que hubo algo más que una simple amistad, algo que se quedó en el aire, sigue siendo muy atractiva. La memoria colectiva de los fans a menudo conserva las impresiones más vívidas de las interacciones de sus celebridades favoritas. La química que Can Yaman y Demet Özdemir exhibieron en Erkenci-Kuş fue tan impactante que dejó una huella imborrable en la mente de muchos espectadores. La idea de que su conexión pudiera haber sido algo más que profesional sigue siendo una fantasía atractiva para aquellos que se enamoraron de la pareja en pantalla. Esta persistencia del sentimiento es un testimonio del poder de la actuación y de la imaginación del público. Piensen en la cantidad de contenido que se generó a raíz de su interacción. Los edits de fans, los vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, las teorías sobre su relación, todo un universo paralelo creado por la admiración y la ilusión de los seguidores. Y eso en sí mismo es un testimonio del poder que tuvieron como pareja en la pantalla. La comunidad de fans de Erkenci-Kuş demostró una creatividad y un compromiso excepcionales. La ausencia de una confirmación oficial sobre un romance no impidió que los seguidores crearan sus propias narrativas y contenido inspirado en la pareja. Los edits de vídeos, las compilaciones de momentos románticos y las teorías sobre la naturaleza de su relación se convirtieron en una forma de mantener viva la chispa de la serie y de celebrar la química entre los actores. Este universo paralelo creado por los fans es una manifestación tangible del impacto emocional que Can y Demet tuvieron en su audiencia. A veces en el arte lo que más nos conmueve no es solo la historia que se cuenta, sino la emoción que se transmite. Y Can Yaman y Demet Özdemir transmitieron muchísima emoción. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron suspirar y, sobre todo, nos hicieron creer en el amor. Y esa es una habilidad que pocos tienen. El poder del arte reside en su capacidad para evocar emociones en el público. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus interpretaciones y la química que compartieron, lograron conectar con los espectadores a un nivel profundo. Sus actuaciones lograron que el público experimentara una gama de emociones, desde la alegría y el humor hasta la tristeza y la esperanza. Esta conexión emocional es lo que distingue a las historias verdaderamente memorables y es un indicador del talento de los actores. Su legado en la televisión turca, y en la televisión a nivel mundial, es innegable. Erkenci-Kuş se convirtió en un éxito rotundo gracias en gran parte a la química explosiva entre sus protagonistas. Y esa química, ya sea pura actuación, una amistad profunda o algo que se quedó en el terreno de lo no dicho, dejó una marca imborrable en el corazón de muchos espectadores. El impacto de Erkenci-Kuş en la industria televisiva y en la percepción global de las telenovelas turcas es significativo. La serie no solo alcanzó un gran éxito de audiencia, sino que también sirvió como plataforma para que Can Yaman y Demet Özdemir se consolidaran como figuras prominentes en el panorama del entretenimiento.
La química entre ellos fue un factor crucial en este éxito, demostrando cómo la conexión entre actores puede trascender la trama y cautivar a una audiencia masiva. El legado de esta pareja, independientemente de la naturaleza exacta de su relación fuera de pantalla, reside en la huella emocional que dejaron en millones de espectadores. Así que cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir y el amor que nos une, no solo hablamos de dos actores que compartieron un proyecto. Hablamos de un fenómeno, de una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en la imaginación colectiva. Hablamos de la magia del cine y la televisión, que tiene el poder de hacernos soñar y de hacernos sentir parte de historias que a veces parecen más reales que la propia realidad. La narrativa de Can Yaman y de Method Demir en el contexto de Erkenci-Kuş se convierte en un caso de estudio fascinante sobre la intersección entre la ficción, la realidad y la percepción del público. La conexión que crearon se elevó a un nivel de fenómeno cultural, alimentando la imaginación colectiva y demostrando el poder del cine y la televisión para crear mundos que, aunque ficticios, resuenan profundamente con nuestras propias experiencias y aspiraciones. Y es fascinante cómo el público se involucra, cómo creamos nuestras propias narrativas, cómo nos aferramos a la idea de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Can y Demet nos dieron ese alimento para la imaginación, y por eso, creo, todavía hablamos de ellos con tanto cariño y con tanta expectación. La participación del público en la construcción de narrativas alrededor de las celebridades es un fenómeno bien documentado. Los espectadores no son receptores pasivos de historias, activamente las interpretan, las analizan y, en muchos casos, las expanden con sus propias ideas y deseos. La historia de Can Yaman y de Method Demir ejemplifica esta dinámica, donde la imaginación del público desempeñó un papel crucial en la perpetuación de su legado y en la creación de un aura de misterio y romance que aún perdura. En resumen, la historia de Can Yaman y de Method Demir, y la forma en que su conexión en Erkenci-Kuş cautivó al mundo, es un ejemplo fascinante de cómo la química entre actores puede crear una resonancia emocional en el público. Ya sea que su relación fuera puramente profesional o algo más, la energía que compartieron en pantalla fue innegable y nos hizo creer en el poder del amor. La conclusión general de este análisis subraya la fuerza de la química en pantalla como un catalizador para la conexión emocional del público. Independientemente de la veracidad de los rumores sobre una relación romántica, el impacto de Can Yaman y de Method Demir en Erkenci-Kuş es innegable, demostrando cómo la energía compartida entre actores puede trascender la ficción y dejar una marca duradera en la memoria colectiva. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este viaje al fascinante mundo de Can y Demet, y a la conexión que nos hizo suspirar a tantos. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creísteis en su amor en la pantalla? ¿Qué otros actores os han transmitido esa misma química tan especial? Dejad vuestros comentarios abajo, que siempre leo y me encanta interactuar con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a ese botón de me gusta, compartidlo con vuestros amigos amantes de las series, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para que sigamos descubriendo juntos todas estas historias que nos mueven. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta siempre.